Buenos días, somos el equipo 8, estamos integrados por Alfredo Giovanni Alcántara Ortega, Sandra Fernanda Huerta Serna, Tani Gisel Martínez Ávila, José Alfredo Lacha Ramírez y Angélica Tamara Vázquez Guardado. Vamos a exponer el tema de sólidos y líquidos. Para empezar vamos a explicar lo que es el estado sólido. El estado sólido es uno de los 4 estados de agregación de la materia. Se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Como podemos observar en la imagen, las moléculas de un sólido tienen una gran fuerza de cohesión, por lo que siempre se mantienen unidas y adoptan formas bien definidas. Algunas de sus principales características es que gozan de forma y volumen definidos, a diferencia del estado líquido como el estado gaseoso. Son generalmente rígidos, incompresibles, duros y resistentes. También presentan una alta densidad, esto debido a la fuerza de cohesión que hay en sus moléculas. Y los cuerpos a baja temperatura y presión constante son sólidos que generalmente forman estructuras cristalinas, lo que les permite soportar fuerzas sin deformarse en apariencia. Vamos a explicar algunas de sus propiedades generales. La elasticidad es la propiedad que hace que los sólidos recuperen su forma original cuando son deformados. Un ejemplo es el resorte, que como podemos ver se estira y vuelve a su forma original. Otra característica es la fragilidad, que es la capacidad que poseen de romperse en fragmentos. La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la absorción, penetración, rayado, cortadura o deformaciones permanentes. El diamante es un claro ejemplo de un sólido con alta dureza. También poseen una forma definida porque son rígidos y no fluyen como los gases líquidos a menos que sean expuestos a presiones extremas. Poseen asimismo un volumen definido y una alta densidad, que como ya explicamos, esto se debe a la cercanía de sus partículas, y esta es la razón por la que se dice que son más pesados. También algunos sólidos poseen la propiedad de flotación. Esto solo sucede si tienen una densidad menor a la de los líquidos sobre el que se coloca. Por ejemplo, aquí podemos ver que la madera está flotando, el clavo no, el plástico sí, el papel no, el hielo sí y la moneda no. Esto es debido a la diferencia de densidades. La inercia es la dificultad o resistencia que opone un sistema físico a cambios. Ponen resistencia a cambiar su estado de reposo. La maleabilidad es la propiedad de los cuerpos a ser labrados por deformación. Esto permite la obtención de delgadas láminas, como son estas. La tenacidad es la resistencia de un material a que se produzcan fisuras o grietas. Y la ductibilidad es la capacidad de los sólidos para obtener hilos de ellos. El estado líquido es un estado de agregación de la materia. Este se le conoce por estar entre el estado sólido y el estado gaseoso. Además de esto, también tiene características semejantes a ambos. Se le puede distinguir, a su vez, del estado sólido, que sus moléculas no están tan próximas, pero del estado gaseoso no están tan separadas. Es como una distancia promedio entre las moléculas. Además, estas moléculas en el estado líquido ocupan posiciones al azar, que varían con el tiempo. Las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho margen, es decir, que se pueden delimitar. Además, si no se le aplica alguna fuerza sobre este estado de agregación, el líquido toma una forma esférica, que es como lo podemos tener aquí. Una de sus características principales que distinguen al estado de agregación líquido es que se caracteriza por ser fluido, es decir, que podemos pasarlo de este a otro recipiente y se puede apreciar que no hay pérdida del estado. Además, tiene la característica de que requiere de energía para pasar de a gas o pasar a sólido, ya sea aplicando mayor o menor energía. Esta energía puede ser en forma de calor. También las moléculas de la materia en estado líquido se mueven y chocan entre sí, pero siempre a una distancia próxima de otra. Además, a pesar de que el estado líquido mantiene su volumen, su forma se adapta a su contenedor. Las propiedades generales que tiene este estado
de mayor importancia son la isotropía, que tiene las mismas características en todas las direcciones. No hay una excepción, todas mantienen las características de manera uniforme. También tiene la propiedad de la cohesión. Esta fuerza interna mantiene unidas a las moléculas de un cuerpo, a diferencia del gas. Los líquidos tienen la incomprensibilidad, que esto también ayuda en la característica física, como los gatos hidráulicos. Se le aplica una fuerza y esta se transmite, porque es incomprimible. También tiene la fluidez, que es la ausencia absoluta de cohesión. Otra propiedad que caracteriza los líquidos es la viscosidad. Cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares de un líquido, y si este está formado por moléculas largas y flexibles, se originan fuerzas de rozamiento entre las láminas líquidas, lo que tiene una mayor dificultad de desplazarse entre sí. Por ejemplo, la miel, o por ejemplo el plasma, lo más parecido. Otra propiedad de gran importancia es la tensión superficial. Es la fuerza con la que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido para llevarlas al interior y así disminuir el aire superficial. Aquí podemos tener un ejemplo de la tensión superficial, que está presente aquí, en las patas del bicho, con el agua. Otra propiedad importante que tienen los líquidos, a diferencia de los sólidos y gases, es la capilaridad. Y esto se debe por las fuerzas de cohesión que tiene el líquido, lo mantiene unido, y por las fuerzas de adhesión, que son las fuerzas de la molécula de líquido y la de la superficie de un sólido. Es lo que lo permite desplazarse y ascender por el tubo capilar, ya que la fuerza de cohesión es menor que la de la adhesión, por lo que le permite desplazarse. Esta característica ayuda mucho a las plantas para fluir el agua. Bueno, ahora revisaremos las fuerzas de atracción entre líquidos y sólidos. Estas fuerzas son fuerzas intermoleculares, que son las mismas fuerzas de atracción entre moléculas. Estas son las responsables del estado físico en el que se presentan distintas sustancias, como aquí se puede ver el acomodo de las moléculas de un gas, de un líquido y de un sólido. Hay distintos tipos de fuerzas intermoleculares, aquí en esta tabla se las puse. Son las ion-ion, ion-dipolo, dispersión de London, dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. A continuación les voy a explicar un poquito más de cada uno, un poco resumido. Las ion-ion son las que se establecen entre los iones de igual o distinta carga. Los iones con carga de signo opuesto se atraen y los iones con carga del mismo signo se repelen. Eso siempre se ha sabido. Es igual que con los imanes. La magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de Coulomb y es directamente proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadro de la distancia que las separa. Aquí les puse una imagen con la fórmula que representa esta ley. Las fuerzas de atracción ion-dipolo son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Por ejemplo, la sal, cloruro de sodio, que es la sal común, se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones de sodio y el ion cloruro y los correspondientes polos con carga opuesta de la molécula de agua. Esta solvatación de los iones es capaz de vencer fuerzas que los mantienen juntos en el estado sólido. Aquí también les puse una representación del ion dipolo. La dispersión de London. Estas fuerzas de dispersión son denominadas así en honor al físico germano-estadounidense Fritz London. Son fuerzas intermoleculares débiles que surgen de las interactivas entre multipolos temporales en moléculas, sin momento multipolar permanente. Estas fuerzas son mayores al aumentar el tamaño y la simetría de las moléculas. Son mínimas en los gases nobles, como helio o neón, algo mayores en los diatómicos, como hidrógeno molecular, nitrógeno molecular o oxígeno molecular, y mayores aún en los gases poliatómicos, como el O3 o el CO2. Aquí también les puse una pequeña representación de estas fuerzas de dispersión de London. Las fuerzas dipolo-dipolo tienen lugar entre una molécula polar y una molécula apolar.
En este caso, la carga de una molécula polar provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar y la convierte de modo transitorio en un dipolo. En este momento se establece una fuerza de atracción entre las moléculas. Y ahí tienen también una pequeña representación del dipolo. Bueno, y ahora revisaremos los puentes de hidrógeno, que estos se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea muy electronegativo y con dobles electrónicos sin compartir de un pequeño tamaño y capaz, por esto que les mencioné, de aproximarse al núcleo del hidrógeno. Estas condiciones se cumplen en el caso de los átomos de flúor, oxígeno y nitrógeno. Aquí les puse un ejemplo donde en este ejemplo es nitrógeno, el elemento con el que se trabaja, pero también el ejemplo más común, vaya, de los puentes de hidrógeno son las moléculas de agua. Cómo estas interactúan es mediante puente de hidrógeno. Ahora hablaremos de los cambios que hay de un estado a otro, que viene siendo de la fusión, de sólido a líquido, y la solidificación, de líquido a sólido. Comencemos con la fusión. Como dijimos anteriormente, este cambio se da cuando del estado sólido pasamos al líquido. En este proceso isotérmico necesitamos energía térmica, lo que provocará un movimiento de las moléculas de forma independiente, lo que hará que la sustancia se transforme en líquido. El punto de fusión es particular para cada sustancia. Por ejemplo, el del agua es 0 grados centígrados, el cobre 1085, el del aluminio 660 grados centígrados, el oro 1064 grados, la plata 962 grados centígrados, por mencionar algunos. Como podemos ver, hay una gran variación en cuanto a los puntos de fusión. Ahora hablaremos del caso contrario de la fusión. Se trata de la solidificación, que es cuando pasamos del estado líquido al sólido. En este proceso exotérmico se requiere aumentar la presión y disminuir la temperatura, lo que provocará la solidificación. La energía entre los enlaces que conforman la materia disminuye, provocando este cambio de estado. Casi todos los líquidos experimentan una pérdida del volumen al solidificarse, con excepción del agua, ya que en esta sustancia el volumen aumenta. Algunos ejemplos de nuestra vida cotidiana son el convertir agua en hielo, hacer ladrillos de arcilla, elaboración de caramelos, elaboración de embutidos, fabricación de vidrio y fabricación de herramientas, entre muchos otros. Tanto el punto de fusión como el de solidificación coinciden, vistos desde dos perspectivas diferentes. El punto de cambio de estado es el mismo, pero el cambio de estado es inverso. En resumen, la solidificación y la fusión son procesos inversos. Uno requiere el aumento de temperatura y el otro la disminución de la misma. Diagrama de fases. Es una representación gráfica de los cambios de estado de agregación que sufren algunas sustancias. Cuando en uno de estos diagramas todas las fases corresponden a estados de agregación diferentes, se les suele denominar diagrama de cambio de estado. Los diagramas de fase más sencillos de expresar o de representar son aquellos que se elaboran en función de la temperatura y la presión. Los diagramas de fase pueden trabajar con sustancias y compuestos puros, además de que también pueden trabajar con aleaciones de dos o más compuestos. Se elabora primero una gráfica P versus T, en la cual la P, presión, se evalúa en el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y, mientras que la T, temperatura, se evalúa en el eje de las abscisas, eje X. Cabe señalar que el diagrama de fases consta de tres regiones en las cuales podemos interpretar los tres estados de agregación de los materiales: sólido, líquido y gaseoso. Asimismo, en este mismo gráfico se pueden ver los límites en los cuales la interfase entre dos estados de agregación es posible. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver tres líneas de diferente color: la línea roja, la línea azul y la línea verde. La línea roja marca la interfase entre la fase sólida y la fase gaseosa. La línea azul marca la interfase entre la fase líquida y la fase gaseosa. Y por último, la línea verde marca la interfase entre la fase sólida y la fase líquida. Existen dos puntos importantes en el diagrama de fases: el punto triple y el punto crítico.
El punto triple es el punto del diagrama donde coexisten los tres estados de agregación, es decir, el sólido, líquido y gaseoso. El punto crítico es aquel límite en el cual las densidades del líquido y del vapor son iguales. Es importante saber que las tres líneas también marcan tres sucesos importantes en los cambios de estado, ya que señalan la variación de la temperatura. La línea verde marca la fusión, es decir, el cambio que se da de la fase sólida a la fase líquida por un incremento de temperatura. La línea azul marca la ebullición, es decir, todo un proceso en el cual una sustancia sólida con incremento de temperatura pasa a ser líquida y después pasa a ser gas porque el incremento de temperatura sigue. Y la línea roja marca una sublimación, un proceso en el cual una sustancia sólida pasa a ser gaseosa sin haber estado en fase líquida. A continuación, voy a explicar un par de ejemplos para que sea más fácil entender el tema. Uno de los ejemplos es el diagrama de fases del agua, en el cual la presión está medida en atmósferas y la temperatura en grados Celsius. Existen diagramas de fases en donde la presión puede estar medida en torr y las temperaturas en grados Kelvin. Aquí nos indican dos puntos, el punto crítico y el punto triple, en el cual se une el hielo, el líquido y el vapor al mismo tiempo en el agua. Para ello debemos tener 0.006 atmósferas de presión a una temperatura de 0.01 grados. Lo que es importante de este diagrama de fases es que nos muestra el punto de congelación del agua, así como el punto de ebullición. Para saber el punto de congelación del agua, podemos ver exactamente en dónde está situada la línea del hielo. Tomándola en cuenta, vemos que cuando se somete el agua a una presión de una atmósfera a una temperatura de 0 grados centígrados, el agua se encuentra sólida, es decir, hecha hielo. Mientras que su contraparte sucede cuando se somete este mismo cuerpo de agua a una atmósfera y a 100 grados Celsius de temperatura. Podemos ver que está entre la línea del líquido y el vapor, es decir, que acaba de sufrir por un proceso de ebullición. Por otro lado, tenemos el diagrama de fases del dióxido de carbono. Podemos ver que la presión está medida igualmente en atmósferas y la temperatura en grados Celsius. Es importante saber que la sublimación del dióxido de carbono se da cuando a una atmósfera y a menos 78 grados Celsius, el dióxido de carbono pasa de sólido a gas. Podemos ver exactamente el punto de la sublimación. Y también nos marcan el punto triple y el punto crítico. Ahora a continuación les voy a explicar la utilidad que tiene utilizar el diagrama de fases en el laboratorio. El diagrama de fases no solamente sirve para determinar el estado físico en el que se encuentra una sustancia a una presión y temperatura constantes, sino también sirve para predecir los cambios que tienen lugar cuando cambian estas mismas condiciones. También sirve para conocer las fases presentes en las distintas composiciones y la solubilidad de la sustancia cuando se somete a distintas condiciones como lo son la presión y la temperatura. Por último, la bibliografía y las fuentes de información donde investigamos el tema.